No normalicemos la desesperanza. Otro podcast más de reflexión. El Evangelio liberador por encima de las leyes opresivas. Lutero insistía en que lo único que da vida es el Evangelio, la palabra viva de Cristo, porque las leyes tienen un límite, muestran lo que debemos hacer, pero no nos dan la fuerza para hacerlo. Solo el Evangelio nos da vida, nos alimenta, nos empuja, nos libera. Y eso cambia radicalmente cómo entendemos nuestra fe. No se trata de un listado de normas, sino de una promesa de gracia. La ley puede señalar el camino, o incluso el camino incorrecto señalando el pecado. Pero solo la buena noticia de Cristo nos pone en movimiento. Y eso no es una teoría, es experiencia viva de libertad. En nuestros contextos muchas veces experimentamos leyes que pesan más de lo que ayudan. Leyes sociales que perpetúan desigualdades, leyes laborales que protegen a unos pocos y dejan a la intemperie a millones, leyes tácitas pero ausentes que condenan a la marginalidad a personas que solo buscan sobrevivir. También leyes religiosas que se predican como verdades absolutas pero que en lugar de abrir caminos, se convierten en cercos. La gente se siente atrapada entre mandatos imposibles de cumplir y la culpa de no estar nunca a la altura. Ese peso acumulado termina en desesperanza. Se nos dice cómo deberíamos vivir, pero nunca se nos ofrece el cómo hacerlo. Frente a eso, la voz del Evangelio resuena. La gracia de Dios cumple con lo que la ley exige, porque lo hace posible en Cristo. Este mensaje nos invita a vivir con otra perspectiva. No desde el miedo al castigo, ni desde la obsesión de quedar bien frente a las autoridades religiosas o sociales. El Evangelio nos dice que Dios está de nuestro lado, que su amor no se negocia, no se agota, que su gracia no depende de buscar nuestra perfección. Eso nos transforma desde adentro, y entonces las obras que hacemos no nacen de la obligación ni del temor, sino de la libertad y del amor, desde la fe como milagro. Y cuando la motivación cambia también la manera en que construimos comunidad. Una fe liberada produce acciones liberadoras. El Evangelio es también una palabra de resistencia, porque cuando nos quieren imponer leyes que no generan vida, sino que ahogan, tenemos autoridad espiritual para decir no. Lutero mismo se paró frente a las estructuras de poder religioso de su tiempo y se atrevió a desafiar lo que consideraba opresivo. Esa misma voz sigue vigente para nosotros y nosotras. Discernir si una norma, una política, un discurso produce vida o muerte. Si produce vida, podemos celebrarlo como don de Dios. Si produce muerte, podemos resistirlo en el nombre mismo del Evangelio. Esa capacidad de decir no es parte de la libertad cristiana. El Evangelio no niega las necesidades de la ley, pero nos da el criterio para no absolutizarla. Ninguna norma está por encima de la vida. Ninguna institución puede ocupar el lugar de Dios. Ningún reglamento justifica que se pisotee la dignidad de una persona. Por eso, la prioridad del Evangelio es, en definitiva, la buena noticia que se opone a toda desesperanza. Porque nos recuerda que la última palabra no es la condena, sino la vida nueva. Y esa vida nueva no es un sueño futuro. Empieza hoy, cuando incluso todavía sorprendidos y sorprendidas, vemos que la gracia se hace presente en nuestra historia. Les invito a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, donde Jesús propone descanso a los cansados. Nos vemos la próxima. Te esperamos en el próximo episodio.